23ª selección, Suiza, que debuta mañana en Detroit ante los anfitriones. Es tremendo en el estadio porque Oprah Winfrey se dispone a presentar a Estados Unidos, a los anfitriones del torneo. Los 66.000 espectadores que abarrotan el Soldier Field de Chicago han recibido con una estupenda ovación a Estados Unidos. En Italia rompió una racha negativa de 10 participaciones de 10 mundiales consecutivos, mientras escuchamos ahora al presidente de la FIFA, Joe Avalanche. Este día, 17 de junio de 1994, el mundo del fútbol se siente honrado con la presencia del presidente de los Estados Unidos, el señor Bill Clinton. Le presentamos nuestra más sincera gracias, al igual al pueblo americano. Nuestras felicitaciones las dirigimos a todos los equipos participantes en esta Copa del Mundo de 1994. En este solemne momento, tengo el honor de invitar al presidente de los Estados Unidos, señor Bill Clinton, a declarar abierta la Copa del Mundo de la FIFA de 1994. Gracias. Joe Avalanche, que ayer fue reelegido para 4 años más, con los que ya acumula 20 en el cargo y 5 campeonatos del mundo. Un hombre que el pasado 8 de mayo cumplió 78 años y que ha dado paso al presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Ladies and gentlemen, the President of the United States, William Jefferson Clinton. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, my fellow Americans, citizens of the world, the United States is honored to play host to this magnificent celebration. A las 24 selecciones congregadas en la Copa del Mundo hoy, a los cerca de 1.000 millones de personas que nos están viendo, Clinton da la bienvenida a todos. Hoy estamos aquí en la noble conquista de la excelencia atlética. La Copa del Mundo es un símbolo de coraje, trabajo en equipo y propósito de fuerza. Esperemos que también sea un ejemplo para el mundo de que las naciones of all the players. Let us in the process come to appreciate the unity of people throughout the world that this game represents. Esperemos que también sea un ejemplo para el mundo de que las naciones pueden convivir juntas en paz. Dice buena suerte, anuncia el primer partido inaugural entre Alemania y Bolivia. To Chancellor Kohl and the people of Deutschland, viel Glück. Buena suerte también al público de Alemania presente aquí en el estadio. Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Bill Clinton presente en esta ceremonia de inauguración de los 15º campeonatos del mundo. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed
4 F-16 de la Guardia Nacional, Richard Marx, el cantante que se ha encargado del himno nacional de los Estados Unidos de América después del breve discurso del presidente Bill Clinton. Welcomes internationally renowned recording star Jon Secada. Oprah Winfrey da paso ahora a Jon Secada, quien hemos podido escuchar recientemente en España, incluso algunas de sus canciones en español. Jon Secada cantará 2 canciones. Dealing with feelings I don't wanna hide, yeah. Learning to love as I go, baby, without taking you alone for a ride. Hide, baby. Girl, I'm almost there to show you how much I really care. If you go, say goodbye. There'll be something missing in my life. Don't you know that all I really want is you? Of all nations. All right. Woo! I'm going inside, just thinking about the world around us. Can't help to wonder but the way we feel. Take me up! Take me up, yeah, yeah. Say it's gonna be alright. Come on! It's gonna be alright, yeah. I know that we belong. Do you believe in us? Yeah, yes I love, yes I love. Girl, I believe in us. I'll give you all I can. I know, yeah, yeah, yes I love. We'll still be strong. Girl, I believe in us. I'll give you all I can. Bienvenidos, welcome world, welcome 94. Yeah, yeah, yes I love. We'll still be strong. God, I believe in us. I'll give you all I can. Jon Secada and the International Dance of Nations. If You Go ha sido el primer tema interpretado por Jon Secada, Si te vas. Where the struggle becomes the victory. En principio está previsto que Jon Secada interprete otra canción aquí en Chicago, donde se está produciendo esta ceremonia inaugural de los 15º Campeonatos del Mundo. And the sounds of blackness. Solo ha sido un paso a Jon Secada. Ahora estamos con Daryl Hall, a quien Oprah Winfrey acaba de dar entrada en el estadio. With a hunger in your heart and with fire in your soul, with passion rising high, you know that you can reach your goal. Reach your goal. Believe in what you do, and you've the strength to see it through. See it on the road to glory land. It's in your heart. It's in
Green in the World Cup. Franz Beckenbauer, the coach of the 1990 World Cup Championship German team. The flame that burned inside of the flame that never died. When you start to believe it's in your heart, it's in your hand, you know this is glory land. Glory land. And I say, glory land. In glory land. It's in your heart. It's in your hand. In glory land. Glory land. You're here. In glory land. You're here. This is glory land. Ladies and gentlemen, Daryl Hall, Glory Land, en los últimos instantes de esta ceremonia de apertura de los campeonatos del mundo de fútbol. Hemos visto una figura casi humana, compuesta por seres humanos de la Copa del Mundo, a la que ya han traído aquí al Soldier Field, el título por el que van a estar luchando estas 24 selecciones durante los próximos interesantes y apasionantes 31 días de fútbol. pero bueno, ¿qué pasa? El público festejaba en las gradas, el público boliviano, al menos al haber llegado al descanso con su portería cero. Ahora sí, en este instante, señala el colegiado del encuentro el final del primer tiempo. El colegiado Arturo Bricio, colegiado mexicano, final de la primera parte en Chicago. Alemania 0, Bolivia 0. Una primera parte de juego sorprendente, Urruti. Una primera parte donde Alemania ha salido pues con balones largos y en profundidad, buscando la profundidad y las espaldas de la defensa, donde ha tenido quizás una o dos oportunidades que no ha podido aprovechar. No obstante, lo que me ha parecido es que Bolivia sí que ha salido algo preocupado por este partido, sabedores de su potencial, y hasta que no han cogido su ritmo, no han empezado a jugar. Y al minuto 15 aproximadamente o 20 ya han empezado a tocar la pelota en plan de rondo, y esto ha motivado que se quitaran el nervio que tenían y pudieran atacar algo más. Creo que les ha plantado cara en la segunda mitad de este primer tiempo y que el partido se ha puesto interesantísimo, porque yo creo que la preparación física de unos y otros se va a notar ahora. Se mantiene la tradición en los partidos inaugurales. Continúa sin haber goles. Estamos en el descanso con empate a 0. Nos quedan 45 minutos. Ojalá que esa tradición se rompa en el transcurso de juego que aún nos queda vivir aquí en el Soldier Field de Chicago. Empate, Alemania 0, Bolivia 0. Volvemos a momentos antes del comienzo de la segunda parte desde el Soldier Field de Estados Unidos. En el tiempo de descanso de este primer partido, Alemania 0, Bolivia 0. Hemos comentado un poco lo que ha pasado durante el primer tiempo. Se esperaban muchos goles de Alemania, pero no es esto lo que se está produciendo. No, bueno, se esperaba precisamente en un partido de estos no muchos goles, pero sí alguno de Alemania. Lo que pasa es que efectivamente han salido bien, haciendo pases largos y tal, y queriendo llegar rápidos a la portería. Pero poco a poco tengo que decir que me ha sorprendido Bolivia. Se ha hecho con su juego, ha empezado a dominar el centro del campo y ese balón iba a portería.
La jugada ha sido bonita, lo que pasa que ha salido un poco trompicada. Había una jugada anterior, justo antes de dar el taconazo, que podía haber hecho una pared y hubiese entrado en profundidad. Y el balón le ha quedado bien para chutar, ha chutado, y el portero ha estado muy ágil y muy listo, porque generalmente no la esperas tan fuerte. Ha sido un disparo de Erwin Platini Sánchez, el jugador que lleva el 21, que es el que le está creando más problemas a Alemania. Luego hay varios jugadores que la dominan, lo tocan en el centro de campo, y esto les está dando la seguridad a ellos que al principio no tenían. Yo creo que han salido bastante nerviosos en un principio y luego han empezado a darse cuenta de que no era tan fiero el lobo como se pintaba, y han empezado a jugar su fútbol, se han quitado de complejos, y me está sorprendiendo gratamente Bolivia. De todas formas, teniendo en cuenta que Alemania es un equipo más potente, que es un conjunto mejor dotado técnicamente, ¿qué es lo que debería hacer ahora Alemania en el segundo tiempo? ¿Qué debería cambiar de su manera de jugar? Bueno, yo una de las cosas que veo en Alemania es que están jugando sin demasiada profundidad, buscando el pase largo, y casi, como saben que Bolivia hace la defensa en línea y juegan afuera de juego, intentar buscar la espalda de los defensores y entrar al hueco. Para mí lo que tenía que hacer es adelantar más líneas, y Mataus pues intentar subir más, porque a nada que suba Mataus va a crear una especie de superioridad numérica ahí en el centro de campo, y eso les puede hacer daño a Bolivia. Este ha sido uno de los primeros remates que hemos visto del partido a cargo del conjunto alemán, aunque atrapó sin problemas la pelota el guardameta Truco. ¿Por qué razón en los encuentros inaugurales, por lo menos en estos últimos campeonatos del mundo, no acaba de haber un juego muy fluido, o curiosamente casi siempre se produce la sorpresa? Pues generalmente porque es el perfecto desconocimiento, es el primer partido, entonces el tanteamiento entre tácticas y entre los equipos pues suele dar esta circunstancia. Luego, a medida que el partido va avanzando, pues se pierden un poco esos respetos, y entonces la gente pues intenta hacer su fútbol práctico y buscar incluso más profundidad para poder hacer goles. Por cierto, Ruti, ¿qué puede hacer un futbolista para afrontar un partido con este calor y esta humedad? Esto es increíble. Además, ahora también han echado un poco de agua en el campo. Mira, con esta hierba tan alta, con este calor y con esta humedad, el futbolista, por lo menos nosotros los europeos, lo notamos y lo acosamos mucho. Esto también es una desventaja para Alemania, quizás una ventaja para Bolivia, que esté más acostumbrada a jugar en este tipo de campos y en este tipo de temperaturas, y eso pues les puede favorecer para este partido. Pero desde luego estar ahí dentro ahora es como un auténtico horno. Ya es horno estar aquí arriba, imagínate ahí abajo y corriendo, ¿no? Sí, porque estamos sobre 30-32 grados, pero con muchísima humedad. La humedad pesa como una losa en el campo. Pues está jugando en este momento, estamos en el descanso del partido entre Alemania y Bolivia a las 10 de la noche. Hablamos siempre de horarios peninsulares. Hemos visto algunas de las otras acciones que han realizado los jugadores de Bolivia. Sí, vuelvo a repetir que me ha sorprendido gratamente Bolivia, no esperaba esta respuesta. Yo creo que que Javier yo creo que lo tienen bastante claro, bastante mentalizado, en el sentido de que ellos lo fuerte o lo difícil ya han hecho con llegar. Si ahora le pierden el respeto a Alemania, como parece ser que a partir del minuto 20 del primer tiempo lo han hecho, y empiezan a hacer su fútbol, el suyo, que saben habitualmente hacer, pues puede que por lo menos, si no consiguen el resultado, van a conseguir una cosa muy positiva, que es que vean a una Bolivia totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados a verlos años atrás, ¿no? Y lo que sí está claro, Ruti, que lo que más le interesa a España es precisamente el empate, porque los dos tendrían un punto y el resultado sería fantástico para nosotros. Sí, para España eso se beneficia, sí. Yo creo que España ante Corea tiene uno de sus fundamentales partidos. Pues vamos a ver qué es lo que sucede. La segunda parte, con los dos equipos ya sobre el terreno de juego, Alemania y Bolivia, en unos instantes a punto de comenzar. Ahí tienen al colegiado del encuentro, al mexicano Arturo Bricio. Arturo Bricio Carter, hombre abogado de profesión que vive en Cuernavaca, en México, y que, como les hemos comentado antes, ha sido colegiado en los Juegos Olímpicos. El guardameta Carlos Leonel Truco. En principio parece que no va a haber cambios y que ambos equipos van a afrontar
esta segunda parte con los mismos jugadores que han participado en la primera. A punto de comenzar el segundo tiempo en Chicago. Alemania 0, Bolivia 0. Ahí tienen la posición, 3 y 1 por detrás. 3 defensas y 1 por detrás. Luego 3 en centro de campo con 2 carrileros y una punta a punta y un medio punta en Bolivia. La posición de los bolivianos que nos definió Ruti. Sí, y la de Alemania también, ya la veis, está clara. Ramallo es el jugador que deja. 47 se acabó. Final del encuentro, primer partido del Campeonato del Mundo. Alemania 1, Bolivia 0. Gol de Klinsmann a los 15 minutos de la segunda parte tras un error en el fuera de juego de los hombres de Bolivia, que han comenzado con derrota y siguen sin marcar un gol en el Mundial. Alemania, que de esta forma abre el torneo tal y como cerró el último. Terminó con victoria en Italia en el último encuentro en la final frente a Argentina, y comienza con victoria en el primer partido de Estados Unidos ante Bolivia. Al final Urruti se impuso la lógica. Se impuso la lógica y la experiencia de unos jugadores que, si bien en un principio han salido en tromba, hasta con un Bolivia asustadizo en el primer tiempo, ha sido el primer tiempo bastante, ¿cómo diría yo? Primero, una buena salida de Alemania. Segundo, Bolivia, que había controlado bien el partido, tocando la pelota, tratando de contagiar su fútbol a Alemania, que esto hubiese sido perjudicar al equipo alemán. Pero en el segundo tiempo, efectivamente, Alemania, en una jugada que ya habíamos adelantado, que el fuera de juego podía ser peligroso, porque en una contra y en Alemania son bastante competentes en esto, pues podía sorprender, y de hecho la ha sorprendido. Pero no, Ruti, tal vez ha sido esa la jugada clave del partido, ese gol conseguido por los alemanes. Lógicamente la acción clave, una jugada en la que se pedía fuera de juego. Aquí lo vamos a ver más claro, la repetición que nos ofrece nuestro realizador Pablo González Tocino. Efectivamente, cuando sale el jugador alemán no hay fuera de juego, pero lo que estábamos avisando nosotros, que este es el riesgo que corre la defensa que juega al fuera de juego. Cuando empiezan a salir los defensores y viene un delantero del equipo contrario, ahí puede romper el sistema de fuera de juego, y parece ser que aquí lo ha hecho. Esta es la clasificación del grupo C, con un partido disputado. Alemania tiene 3 puntos, Bolivia 0. Queda lo que pueda hacer hoy España y Corea. Esperamos que el resultado sea positivo, desde luego. Hemos visto lo que han hecho los alemanes, lo que han hecho los bolivianos. No debería tener problema el equipo español frente a Bolivia, sí frente a Alemania. Tal vez los alemanes son, sin duda, lo eran antes del Mundial, y no vamos a descubrir nada. Alemania con 3 puntos ya como tiene, y luego sabiendo su potencial y esperando un poco los resultados de otros equipos, Alemania en este aspecto bastante inteligente, y jugará en función a sus necesidades. Ahí se ha resbalado el portero, Con el gol de Klinsmann vamos a despedir. Faltan tan solo 2 horas y media para que debute España en el torneo. 2 horas y media para que comience el encuentro en Dallas, aunque media hora antes comenzará ya la transmisión, el programa especial de Televisión Española desde Dallas. España-Corea en el Cotton Bowl. Señores, que ustedes lo disfruten y ojalá que haya suerte para el equipo español. Desde Chicago, aquí buenas tardes, allá en España, muy buenas noches.